Desde el centro de conferencias en la manzana del templo de Salt Lake City, esta es la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, con discursantes seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión es un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito. Henry B. Eyring, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia, dirigirá esta sesión. Hermanos y hermanas, en esta hermosa mañana de Pascua, les damos la bienvenida a la sesión del domingo por la mañana de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Estamos agradecidos por la oportunidad de reunirnos y conmemorar la expiación y la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson, quien preside esta conferencia, me ha pedido que dirija esta sesión. Extendemos nuestra bienvenida y bendiciones a todos los que participan de esta reunión alrededor del mundo por radio, internet o vía satélite. Reconocemos a las autoridades generales y los oficiales generales que están presentes esta mañana. La música para esta sesión estará a cargo del Coro del Tabernáculo Mormón, bajo la dirección de Mac Wilberg, con Clay Christiansen y Richard Elliott al órgano. El coro inició esta sesión cantando "A Cristo Rey Jesús", y ahora nos favorecerá con Himno de Pascua de Resurrección. La primera oración la ofrecerá la hermana Linda S. Reeves, segunda consejera de la Presidencia General de la Sociedad de Socorro, luego de lo cual el coro cantará "Considerad los lirios del campo". Days
Our dear Father in heaven, Amoroso Padre Celestial, cómo te amamos, Padre, y cuán agradecidos estamos de estar aquí reunidos en esta hermosa mañana. Recordamos a nuestro amado Salvador. Bendícenos, Padre, para que podamos entender y reconocer todas las cosas que Él hizo por nosotros, para que individualmente gozamos de las bendiciones. Estamos en estos días guiados por un profeta viviente, Thomas S. Monson, y también por los otros líderes consagrados a tu trabajo. Bendice, Padre, a todos los que van a participar hoy. Y a cada uno de nosotros también, bendícenos, a fin de que podamos sentir en nuestro corazón aquellas cosas que necesitamos sentir y saber, para que podamos permanecer junto a ti y a tu Hijo. Cuán agradecidos estamos con las bendiciones de los templos. Otra vez expresamos nuestro agradecimiento a ti y a tu Hijo, nuestro Salvador. Y decimos esto en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por la hermosa música. Ahora tendremos el privilegio de escuchar a nuestro profeta, el presidente Thomas S. Monson. Después de él, hablará la hermana Rosemary M. Wixom, presidenta general de la primaria. Luego, el elder José A. Teixeira, de los 70, nos dirigirá la palabra. Presidente Monson. Mis amados hermanos y hermanas, cuán agradecido me siento de estar con ustedes en esta hermosa mañana de Pascua de Resurrección, cuando nuestros pensamientos se dirigen hacia el Salvador del mundo. Les saludo, expreso mi amor a cada uno de ustedes y ruego que nuestro Padre Celestial inspire mis palabras. En esta conferencia se cumplen 7 años desde que fui sostenido como presidente de la Iglesia. Estos han sido años intensos, colmados no solo de algunos desafíos, sino también de innumerables bendiciones. Entre las más sagradas y placenteras, he tenido la oportunidad de dedicar y rededicar templos. El más reciente fue en noviembre, cuando tuve el privilegio de dedicar el nuevo y hermoso templo de Phoenix, Arizona. Me acompañaron el presidente Dieter Uchtdorf, el elder Dallin Oaks, y el elder Richard Maines, y el elder Lynn Robbins. En la víspera de la dedicación tuvo lugar una maravillosa celebración cultural donde actuaron magistralmente más de 4,000 jóvenes del distrito del templo. Al día siguiente se dedicó el templo en 3 sesiones sagradas e inspiradoras. La edificación de templos es un indicador claro del crecimiento de la Iglesia. En la actualidad tenemos 144 templos en funcionamiento en todo el mundo. 5 están siendo renovados y hay 13 más en construcción. Además, 13 templos se habían anunciado previamente y se hallan en diversas etapas de preparación previas al comienzo de las obras. Para este año esperamos volver a dedicar 2 templos y dedicar otros 5 nuevos cuya finalización está programada. En los últimos 2 años hemos centrado nuestros esfuerzos en terminar los templos previamente anunciados, dejando en suspenso todo plan de nuevas construcciones. Sin embargo, esta mañana me complace anunciar 3 nuevos templos a ser edificados en los siguientes lugares: Abiyán, Costa de Marfil; Puerto Príncipe, Haití; y Bangkok, Tailandia. Qué bendiciones tan sagradas aguardan a nuestros fieles miembros en esos lugares, así como en todas partes del mundo donde tenemos templos. El proceso que seguimos para determinar la necesidad de nuevos templos y encontrar sitios para ellos es continuo, pues deseamos que la mayor cantidad posible de miembros tenga la oportunidad de asistir al templo sin hacer grandes sacrificios de tiempo y de recursos. Tal como lo hemos hecho en el pasado, los mantendremos informados a medida que se vayan tomando decisiones al respecto. Cuando pienso en los templos, recuerdo las muchas bendiciones que allí recibimos. Al entrar por las puertas del templo, dejamos atrás las distracciones y la confusión del mundo. En el interior de ese santuario hallamos belleza y orden. Allí hay reposo para nuestra alma y descanso de los afanes de la vida. Cuando asistimos al templo podemos recibir y percibir un nivel de espiritualidad y un sentimiento de paz que superan cualquier otro sentimiento que podría penetrar en el corazón humano. Comprendemos el verdadero significado de las palabras del Salvador cuando dijo: «La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». Esa paz puede penetrar cualquier corazón, ya sea que esté atribulado, abrumado por la aflicción, que se sienta confundido o que esté
clamando por ayuda. Hace poco me enteré personalmente de un joven que asistió al templo suplicando en su corazón por ayuda. Muchos meses antes él había recibido su llamamiento para servir una misión en Sudamérica. Sin embargo, hubo tanto retraso con su visa que fue reasignado a una misión en los Estados Unidos. Aunque se sintió desilusionado por no poder servir en el área de su llamamiento original, igual se esforzó mucho en su nueva asignación, decidido a prestar servicio lo mejor que pudiera. Sin embargo, comenzó a desanimarse debido a algunas experiencias negativas que tuvo con unos misioneros que, según su parecer, estaban más interesados en pasarla bien que en compartir el Evangelio. Pocos meses después, ese misionero tuvo un serio problema de salud que lo dejó paralizado parcialmente, por lo que lo enviaron a casa con permiso médico. Después de unos meses, el joven se recuperó totalmente. La parálisis había desaparecido. Se le informó que podría volver a servir como misionero, bendición por la que había estado orando a diario. Lo único que lo desanimó fue el enterarse de que iba a regresar a la misión misma, donde él sentía que la actitud y el comportamiento de algunos misioneros no eran tan apropiados como debían ser. Así que acudió al templo en busca de consuelo y la confirmación de que podría tener una buena experiencia como misionero. Sus padres también habían orado para que la visita al templo proporcionara la ayuda que su hijo necesitaba. Al terminar la sesión, cuando el joven ingresó en el salón celestial, se sentó en una silla y comenzó a orar pidiendo guía a su Padre Celestial. Poco después entró en el salón celestial un joven llamado Landon. Al ingresar en la sala, inmediatamente vio al joven que estaba sentado en la silla con los ojos cerrados, obviamente haciendo una oración. Landon recibió la clara impresión de que debía hablar con ese joven. No deseando interrumpirlo, se dispuso a esperar. Habían transcurrido varios minutos y el joven continuaba orando. Landon supo que no podía esperar más. Se acercó al joven y suavemente tocó su hombro. El joven abrió sus ojos, sorprendido de que lo hubieran interrumpido. Landon dijo en voz baja: he recibido la impresión de que debo conversar contigo, aunque no sé realmente por qué debo hacerlo. Comenzaron a conversar y el joven abrió su corazón a Landon, le explicó sus circunstancias y finalizó comentándole que tenía el deseo de recibir consuelo y ánimo concerniente a su misión. Landon, que había vuelto de su servicio misional justo un año antes, le contó acerca de sus propias experiencias, los desafíos y las preocupaciones que afrontó, la manera en que acudió al Señor en busca de ayuda y las bendiciones que había recibido. Sus palabras consolaron y tranquilizaron al joven, y el entusiasmo que le transmitió de su misión fue contagioso. Finalmente cedieron los temores del joven y lo invadió un sentimiento de paz. Se sintió profundamente agradecido al percatarse de que su oración había sido contestada. Los dos jóvenes hicieron una oración juntos y luego Landon comenzó a despedirse, feliz de haber escuchado los susurros que había recibido. Al ponerse de pie para irse, el joven le preguntó a Landon: ¿dónde serviste tu misión? Hasta ese momento ninguno de los dos había mencionado el nombre de la misión donde había servido. Cuando Landon le dijo el nombre de su misión, los ojos del joven se llenaron de lágrimas. Landon había servido en la misma misión a la que el joven iba a regresar. En una carta reciente, Landon me contó lo que el joven le dijo al despedirse. Yo tenía fe en que el Padre Celestial me iba a bendecir, pero nunca me hubiera imaginado que para ayudarme me enviaría a alguien que había servido en mi misma misión. Ahora sé que todo va a estar bien. La humilde oración de un corazón sincero había sido escuchada y había sido contestada. Mis hermanos y hermanas, en la vida tendremos tentaciones, habrá pruebas y desafíos. Al ir al templo,
y al recordar los convenios que allí hacemos, estaremos mejor preparados para vencer esas tentaciones y soportar nuestras pruebas. En el templo podemos hallar paz. Las bendiciones del templo son inestimables. Una de ellas, por la que doy gracias todos los días de mi vida, es la que recibimos mi amada esposa Frances y yo cuando nos arrodillamos ante un sagrado altar e hicimos convenios que nos unieron por toda la eternidad. No hay bendición más preciada para mí que la paz y el consuelo que me infunde el saber que ella y yo estaremos juntos nuevamente. Ruego que nuestro Padre Celestial nos bendiga para que tengamos el espíritu de adoración en el templo, que seamos obedientes a sus mandamientos y que sigamos con esmero los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Testifico que Él es nuestro Redentor. Él es el Hijo de Dios. Él es quien salió del sepulcro aquella primera mañana de Pascua de Resurrección, trayendo consigo el don de la vida eterna para todos los hijos de Dios. En este hermoso día que celebramos ese trascendental acontecimiento, ofrezcamos oraciones de gratitud por sus grandes y maravillosos dones para con nosotros. Que así sea, lo ruego, en su santo nombre, en nombre de Jesucristo. Amén. En esta mañana de Pascua de Resurrección, Presidente Monson, estamos muy agradecidos por escuchar la voz de nuestro profeta. Valoramos sus palabras y su consejo cuando dijo: encontremos gozo en el trayecto y el futuro es tan brillante como su fe. Este año, los niños de la primaria comparten el gozo y el resplandor de su fe en Jesucristo al cantar: Yo sé que me ama el Salvador. Y entonces esta verdad: Él vive, sí, le doy mi corazón. Así como los niños, cada uno de nosotros puede fortalecer su fe en Jesucristo en su trayecto individual y encontrar gozo. Hace poco, en la Sociedad de Socorro, escuché a una joven madre relatar una parte de su camino a la conversión. Creció en la iglesia, con padres que le enseñaron el Evangelio. Asistió a la primaria, mujeres jóvenes y a seminario. Le encantaba aprender y descubrir las verdades. Constantemente quería saber por qué. El elder Russell M. Nelson dijo: el Señor únicamente puede enseñar a una mente inquieta, y esta joven estaba dispuesta a que le enseñaran. Al terminar los estudios requeridos, asistió a la universidad, se selló a un exmisionero en el templo y fue bendecida con hermosos hijos. Con un espíritu de búsqueda, esta madre siguió planteándose preguntas. Conforme éstas se volvían más difíciles, también las respuestas. A veces no recibía una que le diera paz. Al intentar encontrar respuestas, con el tiempo fueron surgiendo cada vez más preguntas y empezó a cuestionarse algunos de los principios de su fe. Durante esta confusa época, algunas personas de su entorno le dijeron: apóyate en mí. Pero ella pensaba: no puedo, no lo entienden. Ustedes no están lidiando con estos dilemas. Ella explicó: estaba dispuesta a ser cortés con quienes no tenían dudas si ellos también eran corteses conmigo. Y muchos lo fueron. Dijo: mis padres sabían cómo me sentía, no me presionaron. Decidieron brindarme amor mientras intentaba averiguarlo todo. El obispo de esta joven madre también se reunió con ella con frecuencia y le expresó confianza. Los miembros del barrio tampoco dudaron en brindarle amor y ella se sintió incluida. En su barrio no tenía que aparentar ser perfecta, era un lugar de apoyo. Fue interesante, recuerda. Durante esa época sentí una verdadera conexión con mis abuelos que habían fallecido. Ellos me apoyaban, me animaban a seguir intentando. Sentí que me decían: céntrate en lo que sabes. A pesar de su gran sistema de apoyo, se volvió menos activa. Dijo:
No me separé de la iglesia por un mal comportamiento, por apatía espiritual, ni buscando una excusa para no vivir los mandamientos o una salida fácil. Sentía que necesitaba la respuesta a la pregunta, ¿en qué creo realmente? En ese entonces leyó un libro sobre los escritos de la Madre Teresa, quien había experimentado sentimientos similares. En una carta de 1953 escribió: por favor, ore especialmente por mí para que no eche a perder su obra y para que nuestro Señor se revele, porque en mí hay una terrible oscuridad, como si todo estuviera muerto, y más o menos siempre ha sido así desde que comencé la obra. Pida a nuestro Señor que me dé valor. El arzobispo Perrier le dijo: Dios la guíe, querida madre. No está en tanta oscuridad como cree. Es posible que el camino a seguir no siempre esté claro de inmediato. Ore para recibir luz. No decida con demasiada rapidez. Escuche lo que otros tengan que decir. Tome en cuenta sus razones. Siempre encontrará algo que la ayude. Con la guía de la fe, la oración, la razón y una intención sincera, tiene suficiente. Mi amiga en realidad pensó que si la Madre Teresa pudo vivir su religión sin tener todas las respuestas y sin un sentimiento de claridad, quizás ella también podría hacerlo. Podía dar un paso adelante con fe y luego otro. Podía centrarse en las verdades en las que creía y dejar que le llenaran la mente y el corazón. Al pensar en ello, dijo: mi testimonio se había convertido en un montón de cenizas. Estaba totalmente arrasado. Lo único que quedaba era Jesucristo. Dijo: pero Él no nos abandona cuando tenemos preguntas. Cuando alguien intenta cumplir los mandamientos, la puerta está abierta de par en par. La oración y el estudio de las Escrituras se volvieron muy importantes. Para reconstruir su fe, lo primero que hizo fue empezar con las verdades básicas del Evangelio. Compró un himnario de la primaria y empezó a leer la letra de las canciones. Fueron un tesoro. Oró a fin de obtener fe para aliviar la carga que sentía. Aprendió que al encontrarse con una afirmación que le generaba dudas, podía detenerse, analizarlo y convertir el Evangelio en algo personal. Ella explicó: ¿es este el camino adecuado para mí y para mi familia? A veces decía: ¿qué es lo que quiero para mis hijos? Me di cuenta de que quería que se casaran en el templo. Fue entonces cuando en mi corazón volví a creer. El Elder Holland dijo: la humildad, la fe y la influencia del Espíritu Santo siempre serán elementos de toda búsqueda de la verdad. Aunque ella tenía preguntas sobre el origen del Libro de Mormón, no podía negar las verdades que conocía del libro. Se había centrado en estudiar el Nuevo Testamento para entender mejor al Salvador y dijo: pero con el tiempo volví al Libro de Mormón porque me encantaba lo que sentía al leer sobre Jesucristo y su expiación. Dijo: uno tiene que tener sus propias experiencias espirituales con las verdades del libro, y ella las estaba viviendo. Leí en Mosiah y me sentí totalmente orientada. Creed en Dios. Creed que Él existe y que creó todas las cosas. Creed que Él tiene sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Para aquel entonces fue llamada a servir como pianista de la primaria. Era algo seguro, dijo: quería que mis hijos sintieran y vieran que yo estaba allí con ellos, pero aún no estaba lista para enseñar. Y a servir siguió notando la actitud de quienes la rodeaban. Ven, te aceptamos en el estado en que te encuentres. Trabajaremos contigo a tu nivel. Danos lo que puedas ofrecernos. Al tocar los himnos de la primaria, con frecuencia pensó: estas son las verdades que amo. Todavía puedo dar testimonio. Diré lo que sé y en lo que confío. Tal vez no sea una ofrenda perfecta de conocimiento, pero será mi ofrenda. Aquello en lo que me centro se expande en mi interior. Es hermoso volver a la esencia del Evangelio y sentir claridad.
Esa mañana de domingo, mientras escuchaba a esa hermosa mujer relatar su peregrinación, recordé que es sobre la roca de nuestro Redentor donde todos debemos establecer nuestro fundamento. Recordé también el consejo del Elder Holland. Aférrense al conocimiento que ya tienen y manténganse firmes hasta que reciban más conocimiento. Durante su lección supe con mayor fervor que las respuestas a nuestras preguntas llegan cuando las buscamos francamente y cuando vivimos los mandamientos. Recordé que nuestra fe puede traspasar los límites de la razón. Oh, cuánto deseo ser como aquellos que rodeaban a esta joven madre, amándola y apoyándola. El presidente Uchtdorf dijo: todos somos peregrinos buscando la luz de Dios al viajar por el sendero del discipulado. No condenamos a los demás por la cantidad de luz que puedan tener o no. Más bien, nutramos e incentivemos toda luz que sea clara, brillante y verdadera. Cuando los niños de la primaria cantan Oración de un niño, preguntan: Padre Celestial, dime, ¿estás ahí? ¿Y escuchas cada oración? Es posible que también nos preguntamos: ¿está realmente ahí el Padre Celestial? ¿O cómo nos regocijamos, como lo hizo mi amiga, cuando las respuestas llegan en forma de certezas serenas? Testifico que esas sencillas verdades llegan cuando su voluntad se convierte en nuestra voluntad. Testifico que la verdad está hoy en la tierra y que su evangelio se encuentra en la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. En el nombre de Jesucristo. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, es con gran gozo que me presento ante ustedes al participar de esta conferencia general. Escuchar las palabras de sabiduría, consejo, consuelo y advertencia que se nos han dado durante muchos años han sido una gran bendición para la hermana Teixeira, para nuestra familia y para mí. En esta época especial del año, en este día de reposo de Pascua de Resurrección, no puedo dejar de reflexionar en el significado de las enseñanzas del Salvador y en su bondadoso y amoroso ejemplo en mi vida. Una mejor comprensión de Jesucristo nos dará mayor esperanza para el futuro y, a pesar de nuestras imperfecciones, mayor confianza para lograr nuestras metas. Esto también nos permitirá tener un deseo de servir a nuestro prójimo. El Señor dijo: «Elevad a mí todo pensamiento, no dudéis, no temáis». El buscar al Señor y sentir su presencia es una búsqueda diaria, un esfuerzo que bien vale la pena. Hermanos y hermanas, hoy más que nunca, tenemos a nuestra disposición oportunidades excepcionales y recursos para profundizar nuestra comprensión de las enseñanzas de Jesucristo y de su expiación. El usarlos apropiadamente nos ayudará a vivir una vida fructífera y llena de gozo. En la metáfora del Salvador sobre la viña y los pámpanos, Él dijo: «Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí». Cuando comprendemos mejor el extraordinario papel de Cristo en nuestra vida, seremos más conscientes de nuestro propósito aquí en la mortalidad, el cual es tener gozo. Ese gozo, sin embargo, no nos exime de experimentar pruebas y dificultades, incluso algunas tan grandes y complejas que nos pueden llevar a pensar que la felicidad no es posible en tales circunstancias. Sé por experiencia personal que el gozo de vivir con rectitud y permanecer en Cristo puede continuar a pesar de las tribulaciones características de la mortalidad. Al final, estas tribulaciones con frecuencia enriquecen, refinan y nos dirigen a una mayor comprensión del propósito de nuestra existencia y de la expiación de Jesucristo.
En verdad, la plenitud de gozo solo se puede alcanzar por medio de Jesucristo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Creo que a medida que comprendamos mejor al Salvador, tendremos un mayor deseo de vivir con alegría y con la convicción de que el gozo es posible. Consecuentemente, tendremos mayor capacidad para vivir cada día con mayor entusiasmo por la vida y por guardar los mandamientos de Dios, aún bajo circunstancias desafiantes. No dejemos para mañana lo que podamos hacer hoy. Ahora es cuando debemos venir a Cristo, porque si le creemos, trabajaremos mientras dure lo que es llamado hoy. Cada día debemos considerar incluir interacciones frecuentes con las enseñanzas de Cristo. Nuestras acciones y gestos pequeños y sencillos diarios podrían aumentar nuestra comprensión de la importancia del Señor en nuestra vida y nos ayudarán a compartir ese entendimiento con las nuevas generaciones, quienes seguramente sentirán el amor del Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo cuando vean nuestro ejemplo de vivir sinceramente el Evangelio. Así que, ¿cuáles son algunos actos sencillos en estos tiempos modernos que serían un bálsamo para nuestra alma al fortalecer nuestro testimonio de Cristo y de su misión? En el 2014, en el concurso de fotografía de la revista National Geographic se recibieron 9,200 fotos de fotógrafos profesionales y de otros entusiastas de más de 150 países. La fotografía ganadora muestra a una mujer en el centro de un vagón de ferrocarril lleno de pasajeros. La luz que emite su teléfono móvil ilumina su rostro. Ella transmite un claro mensaje a los otros pasajeros. A pesar de estar físicamente presente, en verdad no lo está. La información de los dispositivos móviles, los teléfonos inteligentes y las redes sociales han afectado profundamente nuestra manera de comunicarnos con los demás. En esta era digital nos podemos transportar rápidamente a lugares y actividades que nos pueden alejar de lo que es esencial para una vida llena de gozo duradero. Esta vida en la red puede, si no se controla, dar prioridad a relaciones con gente que no conocemos en lugar de las personas con las que vivimos, nuestra propia familia. Por otra parte, todos sabemos que somos bendecidos con los excelentes recursos en línea, incluso los desarrollados por la Iglesia, tales como las versiones de texto y audio de las Sagradas Escrituras y la Conferencia General, las producciones en video de la vida y las enseñanzas de Cristo, las aplicaciones para registrar nuestra historia familiar y las oportunidades para escuchar música inspiradora. Las elecciones y prioridades que tomamos con nuestro tiempo en línea son decisivas. Pueden determinar nuestro progreso espiritual y madurez en el Evangelio y nuestro deseo de contribuir a un mundo mejor, así como de vivir una vida más productiva. Por esas razones, me gustaría mencionar 3 hábitos sencillos que nos ayudarán a tener una actividad en línea más sana. Estos hábitos generarán la autorreflexión personal que es tan necesaria para mantenernos cerca de las enseñanzas de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Hábito número 1. Visitar el sitio web oficial de la Iglesia en busca de recursos. Las visitas frecuentes en estos recursos durante la semana nos ayudarán a ser sensibles a las enseñanzas del Evangelio y animarán a nuestra familia y amigos a pensar y a reflexionar sobre lo que es más importante. Hábito número 2. Suscribirse a las redes sociales oficiales de la Iglesia. Esta elección traerá a su pantalla el contenido que es esencial para profundizar su búsqueda del Señor y de sus enseñanzas, y fortalecerá su deseo de comprender el Evangelio.
Lo que es más importante, esto les ayudará a recordar lo que Cristo espera de cada uno de nosotros. Así como no hay buena tierra si no hay un buen granjero, de la misma manera no habrá una buena cosecha en línea, a menos que demos prioridad desde el principio a aquello que tenemos a disposición de nuestros dedos y nuestra mente. Hábito número 3. Programar tiempo para dejar de lado los dispositivos móviles. Es refrescante dejar de lado nuestros dispositivos electrónicos por un rato y en su lugar abrir las Escrituras o tomar tiempo para conversar con la familia y amigos. Especialmente en el Día del Señor, experimenten la paz de participar en la reunión sacramental sin la urgencia constante de ver si han recibido algún mensaje o publicación. El hábito de dejar de lado nuestro dispositivo móvil por un rato enriquecerá y ampliará nuestra visión de la vida, ya que la vida no está confinada a una pantalla de 10 centímetros. El Señor Jesucristo dijo: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dios desea que tengamos gozo y sintamos su amor. Cristo hace posible que cada uno de nosotros alcance ese gozo. Tenemos los medios para conocerlo mejor y vivir su evangelio. Testifico del gozo que existe cuando guardamos los mandamientos y de la paz y la seguridad que sentimos cuando permanecemos en el amor del Padre Celestial y de su Hijo, nuestro Salvador. En el nombre de Jesucristo. Amén. A la señal del director, el coro y la congregación cantarán: Yo sé que vive mi Señor. Después del himno, escucharemos al obispo Gerald Cosset, del obispado presidente. A él lo seguirá el elder Brent H. Nielsen, de los 70. Luego, el elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, nos dirigirá la palabra. Después de sus palabras, el coro cantará: Resucitó Jesús. Esta es la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Mi esposa y yo tuvimos el enorme gozo de criar a nuestros hijos cerca de la magnífica ciudad de París. Durante esos años les ofrecimos muchas oportunidades de descubrir las maravillas de este mundo. Cada verano hicimos largos viajes para visitar monumentos, lugares históricos y las maravillas naturales más importantes de Europa. Finalmente, tras 22 años en la zona de París, estábamos a punto de mudarnos. Todavía recuerdo el día en que mis hijos me dijeron: «Papá, qué vergüenza. Hemos vivido siempre aquí y nunca hemos visitado la Torre Eiffel». Hay tantas maravillas en este mundo, pero cuando las tenemos constantemente frente a nuestros ojos, a veces no las apreciamos. Miramos, pero realmente no vemos. Oímos, pero realmente no escuchamos. Durante su ministerio terrenal, Jesús dijo a sus discípulos: «Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Pues os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron». Me he preguntado a menudo cómo habría sido vivir en la época del Salvador. ¿Se imaginan lo que sería sentarse a sus pies, percibir un abrazo de Él, ser testigos cuando Él ministraba a los demás? Pese a ello, muchos que lo conocieron no se dieron cuenta, no vieron que el mismo Hijo de Dios vivía entre ellos. Nosotros también tenemos el privilegio de vivir en una época excepcional. Los profetas antiguos vieron la obra de la restauración como una obra maravillosa, sí, una obra maravillosa y un prodigio, puesto que en ninguna dispensación anterior se ha llamado a tantos misioneros, se han abierto tantas naciones al mensaje del Evangelio, ni se han construido tantos templos por todo el mundo. Para nosotros, como santos de los últimos días, también ocurren maravillas en nuestra vida individual. Entre ellas, nuestra conversión personal, las respuestas a nuestras oraciones y las tiernas bendiciones que Dios derrama sobre nosotros cada día. Asombrarnos ante las maravillas del Evangelio es una muestra de fe. Es reconocer la mano del Señor en nuestra vida y en todo lo que nos rodea. Nuestro asombro también genera fortaleza espiritual, nos da la energía para seguir anclados en nuestra fe y participar en la obra de salvación. Pero tengamos cuidado. Nuestra capacidad para maravillarnos es frágil. Con el tiempo, el cumplir los mandamientos de modo casual, la apatía o incluso el cansancio pueden causar que nos volvamos insensibles a las señales y a los milagros más extraordinarios del Evangelio. El libro de Mormón describe un periodo muy similar al nuestro que precedió la venida del Mesías a las Américas. De pronto, las señales de su nacimiento aparecieron en el cielo. El pueblo quedó tan atónito que se humilló y casi todos se convirtieron, pero solo 4 años después, el pueblo comenzó a olvidarse de aquellas señales y esos prodigios que habían presenciado y a asombrarse cada vez menos de una señal o prodigio del cielo. Y comenzaron a no creer todo lo que habían visto y oído. Mis hermanos y hermanas, ¿continúa el Evangelio siendo maravilloso para ustedes? ¿Pueden todavía ver, oír y asombrarse? ¿O sus sensores espirituales están adormecidos? Sea cual sea su situación personal, los invito a hacer 3 cosas. Primero, no se cansen nunca de descubrir o redescubrir las verdades del Evangelio. El escritor Marcel Proust dijo: «El viaje del descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos». ¿Recuerdan la primera vez que leyeron un pasaje de Escrituras y sintieron que el Señor les hablaba personalmente? ¿Recuerdan la primera vez que sintieron la dulce influencia del Espíritu Santo, quizás incluso antes de darse cuenta de que era el Espíritu Santo?
¿Acaso esos no fueron momentos sagrados y especiales? Deberíamos sentir hambre y sed de conocimiento espiritual cada día. Esa práctica personal se basa en el estudio, en la meditación y en la oración. A veces, tal vez tengamos la tentación de pensar, hoy no tengo que estudiar las Escrituras, ya las he leído antes. O, no tengo que ir a las reuniones de la iglesia hoy, allí no hay nada nuevo. Pero el Evangelio es una fuente de conocimiento que nunca se agota. Siempre se puede aprender y sentir algo nuevo cada domingo, en cada reunión y en cada pasaje de Escrituras. Con fe nos aferramos a la promesa de que si buscamos, hallaremos. Segundo, anclen su fe en las verdades simples y sencillas del Evangelio. Nuestro asombro debe arraigarse en los principios básicos de la fe, en la pureza de nuestros convenios y ordenanzas, y en nuestros actos más sencillos de adoración. Una misionera contó el relato de 3 hombres que conoció durante una conferencia de distrito en África. Venían de una aldea muy aislada en la que la iglesia aún no estaba organizada. Pero en la aldea había 15 miembros fieles y unos 20 investigadores. Durante más de 2 semanas, esos 3 hombres recorrieron a pie más de 480 kilómetros por caminos llenos de lodo debido a la temporada de lluvias, para asistir a la conferencia y dar los diezmos de los miembros de su grupo. Tenían previsto quedarse una semana entera para disfrutar del privilegio de participar de la Santa Cena el domingo siguiente y luego iniciar el viaje de regreso cargando sobre la cabeza llenas de libros de Mormón, cajas, para dárselos a las personas de su aldea. La misionera testificó de lo conmovida que se sintió por el asombro que esos hermanos mostraban y por sus sacrificios sin reservas para obtener cosas que para ella siempre habían sido fáciles de obtener. Y se preguntó, si me levantara un domingo por la mañana en Arizona y mi auto no funcionara, ¿caminaría hasta la capilla que está solo a unas cuadras de casa? ¿O me quedaría en casa porque está demasiado lejos o porque está lloviendo? Esas son buenas preguntas que todos debemos considerar. Por último, los invito a procurar y a atesorar la compañía del Espíritu Santo. La mayoría de las maravillas del Evangelio no se pueden percibir con nuestros sentidos naturales. Son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, las que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Cuando tenemos el Espíritu, los sentidos espirituales se agudizan y la memoria se estimula para que no nos olvidemos de los milagros y las señales que hemos presenciado. Es por eso que, como sabían que Jesús estaba a punto de dejarlos, sus discípulos nefitas oraron con fervor por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu Santo. Aunque habían visto al Salvador con sus propios ojos y habían tocado sus heridas con sus propias manos, sabían que sus testimonios podían debilitarse sin una renovación constante por medio del poder del Espíritu de Dios. Mis hermanos y hermanas, nunca hagan nada que ponga en riesgo la pérdida de este preciado y maravilloso don, la compañía del Espíritu Santo. Procúrenlo mediante la oración ferviente y el vivir de manera recta. Testifico que la obra en la que participamos es una obra maravillosa y un prodigio. Al seguir a Jesucristo, Dios nos testificará con señales y prodigios y diversos milagros y dones del Espíritu Santo según su voluntad. En este día especial, testifico que las maravillas y los prodigios del Evangelio están anclados en el mayor de todos los dones de Dios, la expiación del Salvador. Ese es el don perfecto de amor que el Padre y el Hijo, unidos en propósito, han ofrecido a cada uno de nosotros, junto con ustedes. Asombro me da el amor que me da Jesús. Cuán asombroso es lo que dio por mí.
Que siempre podamos tener ojos que vean, oídos que oigan y un corazón que perciba los prodigios de este maravilloso Evangelio. Es mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. El Salvador Jesucristo, durante su ministerio en El Salvador, habló de su poder de sanación y redención. En una ocasión, en el capítulo 15 de Lucas, lo criticaron por comer y pasar tiempo con pecadores. El Salvador usó esa crítica como una oportunidad para enseñarnos la forma de responder ante quienes se han desviado del camino. Para responder a sus críticos, Él les hizo 2 preguntas. ¿Qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se le perdió hasta que la haya? ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta hallarla? Después el Salvador enseña la parábola del hijo pródigo. Esta parábola no es sobre las 100 ovejas ni las 10 dracmas. Es acerca de un hijo que está perdido. Mediante la parábola, ¿qué nos enseña el Salvador sobre cómo actuar cuando un miembro de la familia se ha descarriado? El hijo pródigo informa a su padre que quiere su herencia de inmediato. Quiere dejar la seguridad de su hogar y familia e ir en busca de los afanes del mundo. Tengan en cuenta que en la parábola el padre responde con amor, dándole al hijo su herencia. El padre debe haber hecho todo lo posible para convencer al hijo de que se quedara. Una vez que el hijo adulto toma su decisión, el padre sabio lo deja ir. Después el padre demuestra amor sincero, observa y espera. Mi familia tuvo una experiencia similar. Mis 2 hermanos, mi hermana y yo fuimos criados por padres ejemplares. Se nos enseñó el Evangelio en nuestro hogar. Llegamos a adultos sin problemas y los 4 nos sellamos en el templo con nuestros cónyuges. En 1994, nuestra hermana Susan se decepcionó de la iglesia y de algunas de sus enseñanzas. Fue persuadida por quienes se burlaban y criticaban a los líderes de la iglesia y permitió que su fe en los profetas y apóstoles vivientes disminuyera. Con el tiempo, sus dudas superaron su fe y eligió dejar la iglesia. Susan me ha dado permiso para compartir su historia con la esperanza de que pueda ayudar a otros. Mis hermanos, mi madre viuda y yo estábamos devastados. No podíamos imaginar qué pudo haberla llevado a abandonar su fe. Mis hermanos y yo habíamos servido como obispos y veíamos cómo el corazón de mi madre estaba totalmente destrozado y habíamos tenido éxito con miembros del barrio cuando dejamos las 99 y fuimos en busca de la persona descarriada. Con nuestra hermana, los esfuerzos para rescatar e invitarla a volver, en realidad, solo la alejaban más y más. Al buscar guía divina sobre cómo podíamos responder ante esa situación, fue evidente que teníamos que seguir el ejemplo del padre en la parábola del hijo pródigo. Susan había tomado una decisión y teníamos que dejarla ir, pero no sin que antes supiera y sintiera el amor sincero que teníamos por ella. Por lo tanto, con amor y amabilidad, observamos y esperamos. Mi madre nunca dejó de amar y preocuparse por ella. Cada vez que asistía al templo, ponía el nombre de Susan en la lista de oración sin perder la esperanza. Mi hermano mayor y su esposa, quienes vivían cerca de ella en California, la invitaban a los eventos familiares. Todos los años, el día de cumpleaños de Susan, la invitaban a cenar en su casa. Se aseguraron de estar siempre en contacto con ella y que supiera que la amaban. Mi hermano menor y su esposa se mantuvieron en contacto con los hijos de Susan en Utah. Se ocupaban de ellos y los amaban. Se aseguraron de que sus hijos siempre estuvieran invitados a las reuniones familiares y cuando llegó el momento de bautizar a la nieta de Susan, mi hermano efectuó la ordenanza. Ella tuvo maestros orientadores y maestras visitantes amorosas que nunca se dieron por vencido. Cuando nuestros hijos fueron a servir misiones y se casaron, invitamos a Susan a esas celebraciones y vino. Nos esmeramos por crear eventos familiares en los que ella y sus hijos estuvieran con nosotros y supieran que los amábamos y eran parte de la familia.
Cuando ella recibió su diploma de una universidad de California, todos estuvimos allí para apoyarla en su graduación. Aunque no podíamos aceptar sus decisiones, la aceptábamos a ella. La amamos, observamos y esperamos. En 2006, después de 12 años de que Susan se alejara de la iglesia, nuestra hija Katie se mudó con su esposo a California para que él pudiera asistir a la Facultad de Derecho. Vivían en la misma ciudad que Susan. La joven pareja buscaba la ayuda y el apoyo de su tía Susan, y la amaban. Ella cuidó a nuestra nieta Lucy, que tenía 2 años, y pronto comenzó a ayudarle con sus oraciones por la noche. Katie me llamó un día y me preguntó si pensaba que ella regresaría a la iglesia. Le aseguré que sentía que sí y que necesitábamos seguir siendo pacientes. A medida que pasaban otros 3 años, con amor continuo, observamos y esperamos. Hace 6 años, este fin de semana, mi esposa Marcia y yo estábamos sentados en la primera fila en este centro de conferencias. Me iban a sostener como autoridad general ese día. Marcia, que siempre está atenta a la influencia del Espíritu, me había escrito una nota que decía: creo que es tiempo de que Susan vuelva. Mi hija Katie sugirió que saliera y llamara a Susan para invitarla a ver la conferencia general ese día. Inspirado por estas 2 grandes mujeres, caminé hasta el vestíbulo y llamé a mi hermana. Respondió el contestador automático y dejé un mensaje invitándola a que mirara esa sesión de la conferencia general. Ella recibió el mensaje y, para nuestra alegría, se sintió inspirada a mirar todas las sesiones de la conferencia. Escuchó a profetas y apóstoles que había amado en años anteriores y descubrió nombres nuevos que no conocía, tales como el del presidente Uchtdorf y los élderes Bednar, Cook, Christofferson y Anderson. Durante esa y otras experiencias enviadas del cielo, mi hermana, como el hijo pródigo, volvió en sí. Las palabras de los profetas y apóstoles y el amor de su familia la motivaron a volver e iniciar su camino de regreso a casa. Después de 15 años, nuestra hija y hermana, quien se había perdido, había sido encontrada. El observar y esperar habían terminado. Susan describe esta experiencia como Leí la describió en el Libro de Mormón. Ella se soltó de la barra de hierro y se halló en el vapor de tinieblas. Dice que no sabía que estaba perdida hasta que la luz de Cristo volvió a encender su fe, luz que magnificó el crudo contraste entre lo que ella estaba experimentando en el mundo y lo que el Señor y su familia le ofrecían. Ha ocurrido un milagro en los últimos 6 años. Susan tiene un testimonio renovado del Libro de Mormón. Ha recibido su recomendación para el templo, ha prestado servicio como obrera del templo y actualmente enseña la clase de doctrina del Evangelio. Las ventanas de los cielos se han abierto para sus hijos y nietos, y aunque hubo consecuencias difíciles, parece como si nunca se hubiera alejado. Muchos de ustedes, como la familia Nilsson, tienen familiares que se han desviado por un tiempo. La instrucción del Salvador a todos los que tienen 100 ovejas es dejar a las 99 e ir y rescatar a la descarriada. Su instrucción a quienes tienen 10 dracmas y pierden una es buscar hasta que la encuentren. Cuando la persona descarriada es su hijo, hija, hermano o hermana, y él o ella ha elegido alejarse, en el caso de nuestra familia aprendimos que después de hacer cuanto pudimos, amamos a esa persona con todo nuestro corazón y observamos, oramos y esperamos a que se revele la mano del Señor. La lección que el Señor me enseñó a lo largo de este proceso fue al estudiar las Escrituras en familia después de que mi hermana se alejó de la iglesia. Nuestro hijo David estaba leyendo mientras estudiábamos juntos. Ese día, cuando él leía la parábola del hijo pródigo, la escuché de forma diferente. Por alguna razón me había identificado con el hijo que se quedó en la casa. Cuando David leyó esa mañana, me di cuenta de que de alguna forma yo era el hijo pródigo. Todos estamos destituidos de la gloria del Padre. Todos necesitamos la expiación del Salvador para que se nos sane. Estamos perdidos y necesitamos que se nos encuentre. Esa revelación me ayudó a saber que tanto mi hermana como yo necesitábamos el amor del Salvador y su expiación. Juntos estábamos en el mismo camino de regreso a casa.
Las palabras del Salvador en la parábola cuando describe al padre que recibe a su hijo pródigo son poderosas y creo que podrían ser la descripción de la experiencia que tendremos con el Padre cuando regresemos a nuestro hogar celestial. Ellas nos enseñan de un Padre que ama, espera y observa. Estas son las palabras del Salvador. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Ruego que recibamos revelación para conocer la mejor manera de ayudar a aquellos que se han descarriado y tener la paciencia, el amor de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo mientras amamos, observamos y esperamos al Hijo pródigo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Thank you, Elder Nielsen. Gracias, Elder Nielsen, por esa historia tan personal que nos recuerda y también lo que debemos hacer y su consejo. Sin cuerdas de seguridad, arneses ni equipos de montañismo de ningún tipo, dos hermanos, Jimmy, de 14 años, y John, de 19, nombres ficticios, intentaron escalar una pared escarpada del Parque Estatal del Cañón Snow, ubicado en la región del sur de Utah, donde yo nací. Cerca de la cima de su laborioso ascenso, descubrieron que, debido a un saliente, no les era posible ascender los pocos metros finales. No podían pasar por allí, pero ahora tampoco podían retroceder. Estaban atrapados. Después de maniobrar con cuidado, John encontró un punto de apoyo lo suficientemente firme como para impulsar a su hermano menor a un lugar seguro por encima del saliente, pero él no hallaba forma de subir. Cuanto más se esforzaba por encontrar dónde afirmar los dedos o los pies, más se le acalambraban los músculos y empezó a sentir pánico y a temer por su propia vida. Sin poder sujetarse por mucho más tiempo, John decidió que su única opción era intentar saltar verticalmente a fin de asirse a la parte superior del saliente. Si lo lograba, tal vez, con la fuerza considerable de sus brazos, pudiese trepar a un lugar seguro. Más tarde, él dijo, antes de saltar, le dije a Jimmy que fuera a buscar una rama lo suficientemente fuerte como para extenderla hasta donde yo estaba, aunque sabía que no había algo así en esa cumbre rocosa. Era solo un ardid desesperado. Si mi salto fallaba, lo mínimo que podía hacer era asegurarme de que mi hermanito no me viera caer hacia la muerte. Dándole tiempo suficiente para quedar fuera del alcance de su vista, dije mi última oración, que quería que mi familia supiera que los amaba y que Jimmy pudiese regresar a salvo por sí mismo. Y entonces salté. En mi impulso hubo suficiente adrenalina para que el salto me permitiera extender los brazos por encima del saliente casi hasta los codos. Pero al golpear con las manos la superficie, no sentí más que arena suelta en piedra plana. Todavía recuerdo esa sensación áspera al estar ahí colgando sin nada a que aferrarme. Ningún borde, ninguna rugosidad, nada a lo que pudiera asirme. Sentí que los dedos empezaban a ceder lentamente sobre la superficie arenosa. Sabía que mi vida había llegado a su fin. Entonces,
En forma repentina, como un rayo en una tormenta de verano, aparecieron dos manos desde algún lugar de la orilla del acantilado, sosteniéndome las muñecas con una fuerza y determinación que no concordaban con su tamaño. Mi fiel hermano no había ido a buscar ninguna rama ficticia, adivinando exactamente lo que yo planeaba hacer. No se había movido ni un centímetro. Simplemente había esperado en silencio, casi sin aliento, sabiendo muy bien que yo sería tan tonto como para tratar de dar ese salto. Cuando lo hice, él me sostuvo y se negó rotundamente a dejarme caer. Esos fuertes brazos fraternales me salvaron ese día en que yo colgaba sin poder hacer nada y de lo que habría sido una muerte segura. Mis hermanos y hermanas, hoy es domingo de Pascua de Resurrección. Aunque siempre debemos recordarlo, como prometemos en nuestra oración sacramental semanal que lo haremos, este es el día más sagrado del año para recordar de manera especial las manos de hermandad y los brazos decididos que llegaron hasta el abismo de la muerte para salvarnos de nuestras caídas y nuestros defectos, de nuestros dolores y de nuestros pecados. En el contexto de esa historia que relató la familia de John y Jimmy, expreso gratitud por la expiación y la resurrección del Señor Jesucristo y reconozco los acontecimientos en el divino plan de Dios que condujeron y dieron significado al amor que nos da Jesús. En nuestra sociedad cada vez más secular, es poco común, así como impopular, hablar de Adán y Eva o de su afortunada caída en el jardín de Edén, a la caída a la mortalidad. Sin embargo, la simple verdad es que no podemos comprender plenamente la expiación y la resurrección de Cristo y no apreciaremos apropiadamente el propósito singular de su nacimiento o de su muerte. En otras palabras, no hay manera de celebrar verdaderamente la Navidad ni la Pascua de Resurrección sin comprender que, en verdad, hubo un Adán y una Eva que cayeron de Edén con todas las consecuencias que eso acarreaba. Desconozco los detalles de lo que ocurrió en este planeta antes de eso, pero sé que ellos dos fueron creados por la mano divina de Dios, que por un tiempo vivieron solos en un entorno paradisíaco donde no había ni muerte humana ni familia futura, y que a causa de una serie de decisiones, ellos transgredieron un mandamiento de Dios, lo cual exigía que dejaran el jardín, pero que les permitió tener hijos antes de sufrir la muerte física. Además del pesar y de lo complejo de su situación, su transgresión tenía también consecuencias espirituales, excluyéndolos para siempre de la presencia de Dios. Debido a que nacimos en ese mundo caído, ya que también nosotros íbamos a transgredir las leyes de Dios, se nos sentenció a los mismos castigos que afrontaron Adán y Eva. ¡Qué situación tan apremiante! Toda la raza humana en caída libre. Cada hombre, mujer y niño cayendo físicamente hacia una muerte permanente, sumiéndose espiritualmente en una angustia eterna. ¿Es eso lo que se suponía que fuera la vida?
¿Es este el espectacular final de la experiencia humana? ¿Estamos todos colgados en un cañón frío en algún lugar de un universo indiferente? Cada uno buscando un punto en el cual apoyarnos, cada uno buscando algo a lo que asirnos, con nada más que la sensación de arena deslizándose bajo los dedos, sin nada que nos salve, nada a lo que podamos sujetarnos y mucho menos nada que nos sujete. ¿Es nuestro único propósito en la vida una actuación existencial vacía para simplemente saltar tan alto como podamos, perseverar durante los 70 años que tenemos prescritos y después fallar y caer y seguir cayendo para siempre? La respuesta a esas preguntas es un rotundo y eterno no. Me uno a los profetas antiguos y modernos al testificar que todas las cosas han sido hechas según la sabiduría de aquel que todo lo sabe. Por tanto, desde el momento en que esos primeros padres salieron del jardín de Edén, el Dios y Padre de todos nosotros, previendo la decisión que tomarían Adán y Eva, envió a los mismos ángeles de los cielos para que les declararan a ellos y a través del tiempo a nosotros que toda esa serie de acontecimientos se diseñó para nuestra felicidad eterna. Era parte de su divino plan, en el que se proporcionaba un Salvador, el mismo Hijo de Dios, otro Adán, como lo llamaría el apóstol Pablo, que vendría en el meridiano de los tiempos para expiar la primera transgresión de Adán. Esa expiación lograría la victoria completa contra la muerte física, concediendo incondicionalmente la resurrección a toda persona que hubiese nacido o que naciese en este mundo. De manera misericordiosa también proporcionaría el perdón de los pecados personales de todos, desde Adán hasta el fin del mundo, siempre y cuando nos arrepintiésemos y obedeciéramos los mandamientos divinos. Como uno de sus testigos ordenados, esta mañana de Pascua de Resurrección declaro que Jesús de Nazaret fue ese Salvador del mundo. Y aún lo es, ese postrer Adán y el autor y consumador de nuestra fe, el alfa y la omega de la vida eterna. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, declaró Pablo. Y también lo hizo el profeta patriarca Leí. Adán cayó para que los hombres existiesen, y el Mesías vendrá en la plenitud de los tiempos, a fin de redimir a los hijos de los hombres de la caída. De manera más completa, Jacob, el profeta del Libro de Mormón, enseñó en un sermón que duró 2 días sobre la expiación de Cristo, que la resurrección debe venir por medio de la caída. Así que hoy celebramos el don de la victoria sobre toda caída que hemos experimentado, cada dolor que hemos conocido, cada desaliento que hemos tenido, todo temor que hayamos enfrentado, así como nuestra resurrección de la muerte y el perdón de nuestros pecados. Esa victoria está a nuestro alcance por causa de los hechos ocurridos en un fin de semana como este, allá en Jerusalén, hace más de 2 milenios. Empezando con la agonía espiritual en el jardín de Getsemaní, pasando por la crucifixión en la cruz del Calvario, y terminando en una hermosa mañana de domingo en el interior de una tumba prestada, un hombre sin pecado, puro.
y santo. El mismo Hijo de Dios hizo lo que ninguna otra persona fallecida había hecho ni podría hacer jamás. Mediante su propio poder, se levantó de la muerte para que su cuerpo nunca más volviera a separarse de su espíritu. Por su propia voluntad, se quitó los lienzos con los que lo habían envuelto, colocando con cuidado el sudario con el que le habían cubierto el rostro en un lugar aparte, indica la Escritura. Esa serie de acontecimientos de la primera Pascua, la expiación y la resurrección, constituye el momento más trascendente, el don más generoso, el dolor más intenso y la manifestación más majestuosa de amor puro que jamás se haya manifestado en la historia del mundo. Jesucristo, el Hijo unigénito de Dios, sufrió, murió y se levantó de los muertos, a fin de que, al igual que un rayo en una tormenta de verano, pudiese sujetarnos al caer, asirnos con sus fuerzas y mediante nuestra obediencia a sus mandamientos, elevarnos a la vida eterna. Este día de Pascua de Resurrección le agradezco a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún tenga la victoria sobre la muerte, a pesar de que sus pies estén heridos. Este día de Pascua de Resurrección le doy gracias a Él y al Padre que nos lo dio, que Jesús aún extiende gracia ilimitada, a pesar de que lo hace con palmas y muñecas traspasadas. Este día de Pascua le doy gracias a Él y al Padre quien nos lo dio, que podamos cantar en un jardín manchado de sudor, ante una cruz traspasada por los clavos y ante una tumba gloriosamente vacía. Oh, cuán glorioso y cabal el plan de redención. Merced, justicia y amor en celestial unión. Y todas estas cosas las dejo en el sagrado nombre del Señor Jesucristo resucitado. Amén. Jesus has risen, Jesus our
We are grateful to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music. Estamos agradecidos al coro del tabernáculo por la hermosa música que nos han proporcionado. El discursante final de esta sesión será el presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo consejero de la primera presidencia. Tras sus palabras, el coro del tabernáculo cerrará esta sesión entonando el himno con la oración del elder Kevin Hamilton. Presidente Monson, gracias por esos anuncios de los 3 templos. Presidente, lo amamos mucho. Lo sostenemos. Hermanos y hermanas y amigos, feliz Pascua de Resurrección. Este domingo celebramos el acontecimiento más anticipado y glorioso de la historia del mundo. Es el día que lo cambió todo. En ese día mi vida cambió. La de ustedes también. El destino de todos los hijos de Dios cambió. En ese día bendito el Salvador de la humanidad, que había tomado sobre sí las cadenas del pecado y la muerte, que nos mantenían cautivos, rompió esas cadenas y nos libró. Gracias al sacrificio de nuestro amado Redentor, la muerte no tiene aguijón. El sepulcro no tiene victoria. Satanás no tiene poder perdurable. Y se nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ciertamente el apóstol Pablo estaba en lo correcto cuando dijo que podemos consolarnos los unos a los otros con estas palabras. Hablamos con frecuencia de la expiación del Salvador, y con razón, tal como lo expresó Jacob. ¿Por qué no hablar de la expiación de Cristo y lograr un perfecto conocimiento de Él? Y mientras hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cristo, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo siempre. No debemos perder el sentido de asombro y de gratitud por el sacrificio eterno del Hijo de Dios. La expiación del Salvador no puede ser algo común y corriente en nuestra enseñanza, en nuestras conversaciones, ni en nuestro corazón. Es sagrada y santa, porque fue gracias a ese gran y postrer sacrificio que Jesús el Cristo trajo la salvación a cuantos crean en su nombre. Me maravillo al pensar que el Hijo de Dios condescendiera a salvarnos, a pesar de ser imperfectos, impuros, propensos a errar y desagradecidos. He intentado comprender la expiación del Salvador con mi mente finita, y la única explicación que hallo es: Dios nos ama profunda, perfecta y eternamente. No alcanzo siquiera a estimar la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Una poderosa expresión de ese amor es lo que las Escrituras denominan comúnmente como la gracia de Dios. La asistencia divina y la investidura de fortaleza que nos permiten progresar desde nuestras limitaciones y defectos actuales hasta llegar a ser seres exaltados de verdad y luz, hasta que seamos glorificados en la verdad y sepamos todas las cosas. La gracia de Dios es algo maravilloso,
pero a menudo se malentiende. Aún así, debemos saber acerca de la gracia de Dios si pretendemos heredar lo que ha sido preparado para nosotros en su reino eterno. Con ese fin, me gustaría hablar acerca de la gracia. En particular, primero, de cómo la gracia abre las puertas del cielo. Y segundo, de cómo abre las ventanas de los cielos. Primero, la gracia abre las puertas del cielo. Por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y debido a que ninguna cosa impura puede entrar en el reino de Dios, nadie es digno de volver a la presencia de Dios. Aun si sirviésemos a Dios con toda nuestra alma, no sería suficiente. Seríamos siervos inútiles. No podemos ganarnos el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen como una barrera que nos es imposible superar. Pero no se ha perdido todo. La gracia de Dios es nuestra esperanza sempiterna. Mediante el sacrificio de Jesucristo, el plan de misericordia apacigua las exigencias de la justicia y provee a los hombres la manera de tener fe para arrepentimiento. Aunque nuestros pecados sean rojos como el carmesí, pueden tornarse blancos como la nieve. Gracias a que nuestro amado Salvador se dio a sí mismo en rescate por nosotros, se ha proporcionado una entrada en su reino eterno para todos. La puerta se ha abierto. Sin embargo, la gracia de Dios no nos restaura simplemente a nuestro estado de inocencia. Si la salvación solo borrara nuestros errores y pecados, entonces la salvación, aunque fuese maravillosa, no llevaría a efecto las aspiraciones del Padre respecto a nosotros. Su propósito es mucho más sublime. Quiere que sus hijos e hijas lleguen a ser como Él. Con el don de la gracia de Dios, la senda del discipulado no nos lleva de vuelta a un estado anterior, nos eleva a uno superior. Nos guía a alturas que apenas podemos comprender. Nos lleva a la exaltación en el reino celestial de nuestro Padre Celestial, donde rodeados de nuestros seres queridos, recibiremos de su plenitud y de su gloria. Todas las cosas serán nuestras, y nosotros seremos de Cristo. En efecto, todo lo que el Padre tiene nos será dado. Para heredar esa gloria, se requiere algo más que una puerta abierta. Debemos entrar por esta puerta con un corazón deseoso de un cambio. Un cambio tan drástico que las Escrituras lo describen como nacer otra vez. Sí, nacer de Dios, ser cambiados de nuestro estado mundano y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndonos en sus hijos e hijas. Segundo, la gracia abre las ventanas de los cielos. Otro aspecto de la gracia de Dios es que abre las ventanas del cielo, por las cuales Dios derrama bendiciones de poder y fortaleza, las cuales nos ayudan a lograr lo que de otro modo sería imposible. Es por medio de la asombrosa gracia de Dios que sus hijos pueden vencer las acechanzas y los peligros del adversario, y nos eleva sobre el pecado para llegar a ser perfeccionados en Cristo. Si bien todos tenemos debilidades, las podemos superar. En efecto, es por la gracia de Dios que las debilidades se tornarán en fortalezas si nos humillamos y tenemos fe. A lo largo de la vida, la gracia de Dios nos concede bendiciones temporales y dones espirituales que aumentan nuestras capacidades y enriquecen nuestra vida. Su gracia nos refina,
y ayuda a alcanzar nuestro potencial verdadero. ¿Quién puede ser merecedor de ella? En la Biblia leemos en cuanto a la visita de Cristo a la casa de Simón. Por fuera, Simón parecía ser un hombre bueno y recto. Siempre aseguraba de cumplir con sus obligaciones religiosas. Guardaba la ley, pagaba sus diezmos, observaba el día de reposo, oraba diariamente e iba a la sinagoga. Pero mientras Jesús estaba con Simón, llegó una mujer que lavó los pies del Salvador con sus lágrimas y ungió sus pies con perfume. A Simón no le agradó este gesto de adoración, porque sabía que esa mujer era pecadora. Simón pensó que si Jesús no lo sabía, seguramente él no era un profeta, o no le hubiera permitido que lo tocase. Al percibir sus pensamientos, Jesús se volvió a Simón y le hizo una pregunta. Un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y yo teniendo ellos y no teniendo con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de estos le amará más? Simón respondió que era aquel a quien se perdonó más. Entonces Jesús enseñó una profunda lección. ¿Ves esta mujer? Sus pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero al que se le perdona poco, poco ama. ¿A cuál de estas 2 personas nos parecemos más? ¿Somos como Simón? ¿Nos sentimos seguros con nuestras buenas obras y confiamos en nuestra propia justicia? ¿Somos quizás algo impacientes con quienes no viven según nuestras normas? ¿Estamos en piloto automático? ¿Actuamos sin pensar? ¿Asistimos a las reuniones? ¿Bostezamos en la escuela dominical? ¿Y revisamos el teléfono móvil durante la reunión sacramental? ¿O somos como esta mujer, que pensaba que estaba completa e irremediablemente perdida a causa de sus pecados? ¿Amamos mucho? ¿Entendemos nuestra deuda con el Padre Celestial y rogamos con toda nuestra alma por la gracia de Dios? Cuando nos arrodillamos a orar, ¿es para repasar los grandes éxitos de nuestra propia rectitud? ¿O para confesar nuestras faltas, suplicar por la gracia de Dios y derramar lágrimas de gratitud por el asombroso plan de redención? No podemos comprar la salvación con las monedas de la obediencia. Es la sangre del Hijo de Dios lo que la compra. Pensar que con nuestras buenas obras podemos pagar por la salvación es como comprar un pasaje de avión y pensar que somos dueños de la aerolínea. O pensar que por pagar el alquiler de nuestra casa nos hace propietarios de todo el planeta. Si la gracia es un don de Dios, ¿por qué entonces es tan importante obedecer los mandamientos de Dios? ¿Por qué molestarnos en obedecerlos o en arrepentirnos? ¿Por qué no sencillamente admitir que somos pecadores y dejar que Dios nos salve? O, usando las palabras de Pablo, ¿continuaremos en el pecado para que abunde la gracia? La respuesta de Pablo fue sencilla. De ninguna manera. Hermanos y hermanas, obedecemos los mandamientos porque amamos a Dios. El tratar de entender el don de la gracia de Dios con todo el corazón y la mente nos da aún mayor razón para amar y obedecer a nuestro Padre Celestial con mansedumbre y gratitud. El andar por la senda del discipulado nos refina y nos hace mejorar, nos ayuda a llegar a ser más como Él y nos conduce de regreso a su presencia. El Espíritu del Señor, nuestro Dios, efectúa un potente cambio en nosotros, que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente.
De modo que nuestra obediencia a los mandamientos de Dios es el resultado natural de nuestro amor y gratitud perpetuos por la bondad de Dios. Esta forma de amor y gratitud genuinos entrelazará de manera milagrosa nuestras obras con la gracia de Dios. La virtud engalanará nuestros pensamientos incesantemente y nuestra confianza se fortalecerá en la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, vivir el Evangelio con fidelidad no es una carga. Es un ejercicio de práctica gozoso. Es la preparación para heredar la grandiosa gloria de las eternidades. Procuramos obedecer a nuestro Padre Celestial porque nuestro espíritu se hará más receptivo a lo espiritual. Se despliegan panoramas ante nosotros que no sabíamos que existían. Recibimos iluminación y entendimiento cuando hacemos la voluntad del Padre. La gracia es un don de Dios y nuestro deseo de ser obediente a cada mandamiento de Dios es como extendemos nuestra mano mortal para recibir ese sagrado don de nuestro Padre Celestial. El profeta Nefi hizo una importante contribución a nuestra comprensión de la gracia de Dios al declarar: trabajamos diligentemente a fin de persuadir a nuestros hijos, así como a nuestros hermanos, a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos, después de hacer cuanto podamos. Sin embargo, me pregunto si a veces malinterpretamos la frase después de hacer cuanto podamos. Debemos entender que después de no significa debido a. No nos salvamos debido a que hacemos cuanto podamos. ¿Alguno de nosotros ha hecho todo lo que puede? ¿Espera Dios hasta que hayamos hecho todo el esfuerzo antes de intervenir en nuestra vida con su gracia salvadora? Muchas personas se sienten desalentadas porque fallan constantemente. Saben por experiencia propia que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Elevan su voz junto con Nefi, proclamando: mi alma se aflige a causa de mis iniquidades. Tengo la certeza de que Nefi sabía que la gracia del Salvador nos permite vencer el pecado y nos faculta para ello. Es por eso que Nefi trabajaba tan diligentemente a fin de persuadir a sus hijos y a sus hermanos a creer en Cristo y a reconciliarse con Dios. Después de todo, eso es lo que podemos hacer. Y esa es nuestra tarea en la mortalidad. Cuando pienso en lo que hizo el Salvador poco antes de ese primer domingo de Pascua de Resurrección, deseo elevar mi voz en alabanzas al más alto Dios y a su Hijo Jesucristo. Las puertas del cielo están abiertas. Las ventanas de los cielos están abiertas también. Ahora y para siempre jamás, la gracia de Dios está al alcance de todos los de corazón quebrantado y espíritu contrito. Jesucristo ha despejado el camino para que ascendamos a las alturas incomprensibles por la mente mortal. Ruego que veamos con nuevos ojos y con un nuevo corazón el significado eterno del sacrificio expiatorio de nuestro Salvador. Ruego que demostremos nuestro amor por Dios y nuestra gratitud por el don de la gracia infinita de Dios, guardando sus mandamientos y andando gozosamente en vida nueva. En el sagrado nombre de nuestro Maestro y Redentor, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Our beloved Heavenly Father, Nuestro amado Padre Celestial, con un profundo sentido de gratitud al llegar al final de esta sesión de la Conferencia General en esta Pascua de Resurrección, te agradecemos por tu Hijo Jesucristo, por la esperanza y porque por medio de Él podemos ser limpios y renovados. Agradecidos por los profetas y por los oficiales generales de la Iglesia que nos han hablado hoy. Por favor, bendícenos con la fe y ayúdanos a tener la voluntad de ser verdaderos y fieles y seguir adelante y sentir y escuchar todo lo necesario y por aquellas cosas que recibimos de ti y por ser miembros de tu Iglesia, en el nombre de Jesucristo. Amén. Esta ha sido una transmisión de la Conferencia General Anual número 185 de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Los discursantes fueron seleccionados de entre las autoridades y oficiales generales de la Iglesia y la música estuvo a cargo del coro del Tabernáculo Mormón. Esta transmisión fue un servicio público de Bonneville Distribution. Se prohíbe cualquier reproducción, grabación, transcripción o uso de otra índole de este programa sin el debido consentimiento por escrito.